Bueno, ¿listos, iglesia? Buenos días. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Ya me estaba echando la mano Charlie. Muy bien. Hablamos de varias voluntades, varias facetas de la voluntad de Dios, en la cual la Biblia lo expone de cierta forma. Y es muy interesante lo que vimos el domingo pasado, de poder entender, de poder conocer esa voluntad de Dios en esas varias facetas. La primera de ellas habíamos hablado de esa voluntad oculta, ¿verdad? Esa voluntad que no conocemos. ¿Cómo entender esa voluntad oculta? A veces pasan cosas en la vida que no sabemos por qué, ¿no? Algunos fenómenos, por qué de repente tenemos ciertos temblores, y a veces no sabemos exactamente el propósito de Dios. Pero precisamente es una voluntad oculta que le pertenece a Dios, y a nosotros solamente nos toca confiar. Dios no nos la revela, Dios no nos explica, Dios no viene y nos dice por qué hace ciertas cosas, simplemente suceden, porque Dios así Dios las establece y así Dios las decreta. En segundo lugar está la voluntad de decreto. Cuando hablamos de la voluntad de decreto, estamos hablando de esa voluntad establecida por Dios, esa voluntad que cuando Dios dice que algo va a suceder, no puede ser resistida, no puede ser revocada. Por ejemplo, Dios ya dio su sentencia a los demonios y a Satanás. ¿Pudiéramos esperar que ellos se arrepintieran? ¿Debería la iglesia orar para que entonces los demonios dejen de ser malos? No, mis hermanos, eso ya está decretado en las Escrituras, que ellos tienen su condenación y no hay manera de cambiarlos. Lo que Dios estableció en su soberanía, pues Dios lo va a hacer. También hablamos de la voluntad preceptiva, la voluntad preceptiva de Dios, que se refiere a sus mandamientos, a sus leyes, a los principios que Dios nos ha dado. Ahí es en donde nos dice el Señor cómo nosotros debemos de vivir la vida. Es a través de esta voluntad preceptiva en donde conocemos cómo podemos agradar a Dios. ¿Usted quiere saber cómo puede agradar a Dios? Bueno, usted necesita conocer esta voluntad. Y dijimos que esta voluntad, a diferencia de la voluntad de decreto, la voluntad de decreto no puede ser resistida, pero la voluntad preceptiva, esa sí la podemos resistir. El Señor nos dice que no odiemos, mas sin embargo a veces, aún como cristianos, a veces podemos odiar. El Señor nos dice que no amemos otra cosa por encima de Él, ¿no? Que no seamos idólatras, y a veces caemos en esa falta. Podemos resistir esa voluntad. Entonces, lo primero que quiero establecer esta mañana, aunque lo toqué el domingo pasado, lo primero que hay que establecer es que Dios desea, sobre todas las cosas, tu salvación. Dicen algunos, esta es la voluntad de deseo de Dios. ¿Qué desea de Dios para la humanidad? No para los elegidos solamente, no. Estamos hablando de la humanidad entera. ¿Qué desea Dios? Que todos sean salvos. Que la gente pueda venir y pueda venir al arrepentimiento. ¿Y por qué es importante esto que estoy diciendo de que Dios desea nuestra salvación? Porque si tú quieres estar en la voluntad de Dios, ante otras cosas, ante las definiciones que dimos, en realidad no interesan las definiciones, conocer esa voluntad secreta, esa voluntad decretiva, esa voluntad perceptiva. No interesa si tú no tienes salvación. Es decir, en otras palabras, si tú no vienes a Cristo, entonces tú estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. No necesitas más revelación, solamente entender que si tú no vienes a los pies de Cristo,
no estás en la voluntad de Dios. Y si alguien no está en la voluntad de Dios, entonces es una persona que no es guiada por Dios. La Biblia nos dice que todos los que tienen al Espíritu del Señor son guiados por Él. Obviamente una persona que no es salva no tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene al Espíritu Santo, pues no puede ser guiada. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber lo que Dios desea para tu vida? Entonces, queda por demás saber qué vamos a hacer en esta vida, porque hay mucha gente que está preocupada en dónde se va a casar, qué debe de estudiar, ¿no? ¿Con qué persona se va a casar? Que es muy importante, obviamente es muy importante con quién nos vamos a casar, pero en verdad carece de valor si tú no has venido a los pies del Señor. Entonces, este es un punto muy importante. Si no vienes al Señor, no has rendido tu vida al Señor, debes saber esta mañana que no estás bajo la voluntad de Dios. Y si aún así tú insistes en saber su voluntad porque tienes dudas de tu vida, Dios no va a obrar en tu vida. No es la manera en que Dios obra en tu vida. Y seguramente esta mañana vienes con dudas, vienes con cosas que no sabes qué hacer, te sientes desorientado, te sientes que necesitas la guianza para tu vida. Bueno, tú sabes cómo la puedes tener. Lo primero, necesitas venir al Señor. Porque solamente así entonces seremos guiados por el Señor. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. 1 Timoteo 2, 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjense, esto es bueno y agradable. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense, esto revela el carácter de Dios. Sabemos que hay en su corazón ¿qué es lo que desea? Dice que esto es bueno y esto es agradable para Dios. Él desea que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si no eres salvo, nunca estarás en la voluntad de Dios. Dios no guía a aquellos que no le conocen. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Quién puede ser guiado en su vida? ¿Quién podrá tener el respaldo en sus decisiones importantes que pueden afectar su matrimonio, sus hijos? Bueno, esa guianza, podemos tener esa seguridad cuando tenemos al Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. No va a permitir que caminemos en la mentira. Entonces, la voluntad del Padre es que creamos en el Hijo. La voluntad del Padre es que amemos al Hijo. Y esto, a final de cuentas, mis hermanos, este es un mandato. No es una sugerencia el que la gente se arrepiente. No te está diciendo esta mañana, ¿te gustaría arrepentirte? ¿Tendrías la generosidad de reconocer tus pecados y venir a mí? No, el Evangelio no es una invitación como nos lo han hecho creer, en realidad es más que eso. Es un mandato y Dios ordena a todos los hombres, en todas las razas, en todo lugar, a que el mundo se arrepienta y procedan a venir a Jesucristo. Es un mandato y lo que estamos viendo que ese mandato la gente no lo quiere obedecer. Porque suavizamos el Evangelio cuando dice, bueno, es una invitación y la gente no quiere aceptar esa invitación. No, la gente no quiere obedecer a Dios. Porque lo que Dios está mandando a la humanidad es que se arrepienta. Y entonces, ¿qué vemos cuando la gente no viene? La gente está en rebeldía directa con Dios. Ese es el problema. No es que no esté aceptando una invitación, no. Es que está en total rebeldía cuando no viene a los pies del Señor. Y eso es diferente a decir que están rechazando la invitación del Señor.
Dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una invitación. No es, ¿quieres invitar a Jesús a tu corazón? ¿Te gustaría hacerlo? No, está diciendo, arrepiéntete. Porque tienes un problema serio con Dios. Por eso la Biblia habla del ministerio de la reconciliación. ¿Por qué de la reconciliación? Porque somos enemigos de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio estamos hablando de enemistarnos con Dios. De no tener a Dios como enemigo. Porque si seguimos lejos de Dios, entonces nos constituimos enemigos de Dios. ¿Y quién quiere ser enemigo de Dios? Por eso, solo los que vienen a Cristo y se arrepienten, entonces se constituyen en la verdadera familia de Dios. No si crees, no si tienes una religión, no si eres una persona que haces cosas buenas, si vienes a los pies de Jesús, te arrepientes de tus pecados y entonces empiezas a seguir a Jesús. Como decíamos con don Carlos, es tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, y cuando nos negamos a nosotros mismos, entonces ya no hacemos nuestra voluntad y ahora decidimos hacer la voluntad de Él. Dice en Marcos capítulo 12, versículo 46, hablando de que cuando hacemos la voluntad de Dios, en realidad nos convertimos en esa familia verdadera de Dios. Dice Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él a los que decían esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo él su mano hacia sus discípulos, muy significativo, él entonces no sé dónde estaban sus discípulos, pero esa persona que le fue a decir que allá afuera estaba su madre y sus hermanos, entonces él señaló a sus discípulos y le dijo, versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre. La familia terrenal, hay un límite. Obviamente eso no significa que estaba desconociendo a sus hermanos o estaba desconociendo a su madre, eso no está diciendo. Simplemente está ilustrando que la familia espiritual no son ellos, al menos que se conviertan y hagan la voluntad de su Padre. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos, la verdadera familia de Dios? Jesús dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cómo podemos entonces conocer la voluntad de Dios? De tal manera que conscientemente cada uno de nosotros podamos participar en ella. Porque si queremos conocer la voluntad de Dios, entonces queremos conocerla para andar en ella. Y obviamente en esto debe de haber primeramente un deseo por querer caminar en la voluntad de Dios. Hay tanta gente que ni piensa en la voluntad de Dios, no está interesada en la voluntad de Dios, no le preocupa la voluntad de Dios. Pero qué diferencia cuando encontramos a aquellos hombres que quieren caminar con Dios, que quieren ser hombres temerosos y piadosos de Dios. Por definición, una persona piadosa y temerosa de Dios es una persona que le interesa la voluntad de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios.
que no está tratando de hacer su voluntad, que no está tratando lo que Él quiere, sino le interesa únicamente establecer su voluntad en su vida y en su familia. Entonces, ¿cómo podemos conocer esta voluntad? Bueno, lo primero que hay que afirmar es que Dios ha hablado a la gente de muchas maneras. Por ejemplo, Dios habló a Adán y Eva mientras ellos caminaban en el huerto. Dios habló a ellos. También Dios habló a Moisés. ¿Se acuerdan? En esa zarza ardiendo. Dios habló a Moisés. Dios le habló a Nabucodonosor a través de un sueño. Bueno, en cada caso Dios les dijo cuál era su voluntad. Y cuando Dios les dijo qué es lo que quería de ellos, entonces ellos fueron capaces de participar conscientemente en ellos o no participar en lo que Dios les decía. Pero Dios les habló de muchas formas y de muchas maneras para que ellos pudieran saber qué es lo que Dios pedía de ellos. Obviamente vemos en las Escrituras que algunos obedecieron, pero también vemos que muchos no quisieron obedecer. Por ejemplo, Adán y Eva desafiaron al Señor. Aun cuando Dios les dijo lo que tenían que hacer, fue muy preciso, fue muy puntual, que no tenían que tomar de ese fruto prohibido, mas sin embargo, no hicieron la voluntad de Dios. Estamos hablando de hombres sin pecado, que no tenían tentaciones de ningún tipo. Personas que supuestamente conocían a Dios, escuchaban la voz de Dios. Mas sin embargo, vemos que la humanidad, aún cuando no había caído en pecado, fue capaz de desobedecer a Dios, de no seguir la voluntad de Dios. Jonás, cuando Dios le habló y le dijo que fuera a predicar a Nínive, que vemos, huyó de Dios. Fue una persona que se alejó de Dios. En el caso de Abraham, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, y aún sin saber a dónde él iba, dice las Escrituras que él obedeció a Dios y decidió obedecer a la voluntad de Dios. Entonces siempre vemos a Dios hablando y revelando su voluntad. Es Dios siempre tomando la iniciativa para mostrarnos su perfecta voluntad. Obviamente esto no significa, con eso no estoy diciendo que Dios nos va a hablar como les habló de ellos, con una voz audible. Lo que estamos resaltando el día de hoy, o lo que quiero resaltar, es que Dios el día de hoy sigue hablando a nuestras vidas, porque Dios es el primero en que Él desea que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, ¿cómo Dios nos habla el día de hoy? ¿Cómo Dios nos guía el día de hoy? De tal manera, como dije hace rato, podamos participar conscientemente en la voluntad de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios ha hablado a través de su Hijo. Esto significa que esto no está diciendo aquí Hebreos que cuando se escribió el libro de Hebreos, entonces Dios habló en su momento. No. El libro de Hebreos en su totalidad habla de que Él sigue hablando el día de hoy. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo Dios quiere establecer su voluntad? Dice, nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Y qué es lo que nos reveló el Hijo? El Hijo nos ha revelado el carácter y la gloria de Dios. Cuando hablamos del carácter, de alguna manera estamos hablando de sus preceptos y de sus mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es el reflejo y el carácter de Dios.
¿Y cómo nos lo reveló? Muy en especial en el Sermón del Monte. Nos dio una explicación de la ley de Dios, cómo debíamos de cumplirla. Nos dio su significado exacto, cómo es que nosotros debemos de cumplir su ley. No vino a abrogarla, no vino a quitarla, sino vino a que nosotros pudiéramos cumplirla, pero como Dios manda. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la gente se sentía muy satisfecha de no adulterar. Bueno, yo no me he acostado con nadie, pero Jesús dijo, no. Si tú eres una persona que tan solo con el pensamiento has deseado a alguien que no sea tu esposa, tú ya rompiste ese mandamiento. Tú ya adulteraste. Entonces, nosotros como cristianos no nos debemos sentir satisfechos que no hemos engañado a nuestra esposa físicamente, sino que, dice Jesús, ni siquiera lo intentemos con nuestra mente. Esa es la manera en que Dios quiere que cumplamos con el mandamiento. O, Señor, pues yo no he matado a nadie. No, dice Jesús, no. Porque si tú eres una persona que aborreces a tu hermano, si tú eres una persona que odias a tu hermano, has matado a tu hermano, no estás cumpliendo ese mandamiento. Y entonces Jesús nos vino a revelar el carácter y la gloria de Dios. Entonces, el autor de Hebreos está explicando en este libro, en su contexto, que Cristo es superior a cualquier cosa en el Antiguo Testamento, y esto significa que su revelación es superior a todo. Como Dios habló a través de los profetas, a través de los sueños, a través de tantas formas, de tantos milagros, hablando a su manera. La mejor manera en que Dios nos ha hablado es a través de su Hijo. ¿Y cómo lo hace a través, el día de hoy, a través de su Hijo? Lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo. Dice Hebreos, más adelante, Hebreos capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Bueno, pues este libro, tal vez ya habían pasado 70, 80 años cuando Jesús se fue al cielo. ¿De qué está hablando aquí Hebreos? Bueno, está hablando de que aún el Espíritu Santo nos sigue exhortando y nos sigue diciendo que si oímos su voz, porque Jesús sigue hablando el día de hoy, aun cuando Jesús ya había ascendido, esto significa que Hebreos está afirmando que Dios sigue hablando a través de su Hijo, y da testimonio el Espíritu Santo en el versículo 7, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se está refiriendo que Jesús sigue hablando, ya que Él había ascendido al cielo, hoy en día nos sigue hablando. ¿Y cómo nos sigue hablando? El Señor nos sigue hablando a través del Espíritu Santo y a través de las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mismo Hebreos, haciendo una explicación de todo esto que estamos diciendo. Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en conclusión de lo que estoy diciendo, es que el Hijo nos habla a través del Espíritu Santo en las Escrituras. La voz de Dios está en las Escrituras. Cada vez que queramos escuchar a Dios, cada vez, mi hermano, que quieres escuchar la voz de Dios, necesitas ir a las Escrituras. ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo, pasan semanas, hasta podría decir, pasan meses que no lees la Biblia. ¿Sabes lo que significa eso? Que estás siendo renuente a escuchar la voz de Dios. Porque no está diciendo Hebreos, no es que leas un libro, no es que leas la Biblia, no es que estén ahí letras y palabras en el cual se formen pensamientos, ¿no? O ideas, no. Hebreos está enseñando que la Escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos
de doble filo. Cada vez que tú vas a las Escrituras, Dios hablará a tu vida. Dios hablará a tu vida. Pero si tú eres una persona que no estás leyendo las Escrituras, te puedo preguntar esta mañana, ¿cómo serás guiado? ¿Cómo saber la voluntad de Dios si no estamos leyendo la palabra del Señor? Entonces no necesitamos ningún complemento o nada fuera de la revelación que Dios nos ha dado, que son la palabra de Dios. La Biblia no nos enseña que Dios nos va a hablar de otra manera o de otra forma, con voces audibles, como hoy en día siguen enseñando, que esperes, medita, seguramente Dios te va a hablar y entonces escuchará la voz de Dios. No. La manera en que la Biblia nos enseña es que necesitamos ir a las Escrituras y por medio del Espíritu Santo el Hijo nos seguirá hablando, pero necesitamos ir a las Escrituras. Entonces, te pregunto esta mañana, ¿quieres saber cómo servirle? ¿Quieres saber cómo agradar a Dios? ¿Quieres tomar decisiones buenas y sabias y que honren a Dios? Entonces, mi hermano, escudriña las Escrituras. Si este año ni siquiera has sido una persona que te has hecho el propósito de leerla, hoy puedes empezar. No necesitamos 1 de enero, Ya casi estamos por llegar, si Dios no nos permite, 1. Pero no necesitas esperarte a 1. Dice, ahora sí voy a empezar la Biblia y ahora sí voy a agarrar mi devocional y cada día entonces voy a agarrar el plan de lectura para leer la Biblia en un año. No, mi hermano. Regresa a tu casa y si tienes meses sin estudiar la palabra de Dios, regresa a tu casa y empieza a leerla el día de hoy. Porque es la manera en que Dios nos habla y es la manera en que tú sabrás la voluntad de Dios. Entonces, esto es muy importante, que usted crea que la Biblia es suficiente. No necesitamos de nada. Obviamente ese es un tema que ya he predicado 2 o 3 veces. Cuando hablamos de que las Escrituras son suficientes, estamos diciendo que no necesitamos complementos, no necesitamos revelaciones extras, no hay revelación extra, no hay profecías extras. Todo lo que necesitamos para saber, conocer la voluntad de Dios, de cómo agradar a Dios, se encuentra en las Escrituras. Está completa, no le hace falta nada, no necesita ser modificada, no necesita ser modernizada como hoy en día se está enseñando. Dice, no, algunos de los mandamientos, algunas de las enseñanzas están quedando obsoletas. Necesitamos actualizar las Escrituras y no lo están diciendo los paganos, lo están diciendo los pastores en las iglesias, por Dios. Que no nos debemos de ser tan fanáticos y estar tan metidos en la Biblia. No, mis hermanos. La única regla en la cual Dios nos habla, en el cual Dios nos va a guiar, se encuentra en las Escrituras. Son suficientes para conocer a Dios, para buscar a Dios, para agradar a Dios, para conocer la voluntad de Dios. Y por último, ya para terminar, mis hermanos, para ser guiados, obviamente, para poder leer las Escrituras, yo considero un elemento muy importante para que entonces podamos ser guiados por el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo pueda resaltar las palabras de la Biblia y podernos hablar. Déjenme meter aquí un comentario. A veces definimos la palabra, el logos y el rema. ¿Han escuchado eso? Dice, la iglesia necesita el rema, una revelación especial, ¿no? Entonces, cuando Dios habla a través del rema, entonces Dios te da una impresión y entonces te da a conocer cosas que no sabemos a simple vista, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que nos enseña. Y entonces se exalta mucho el rema. Miren, eso del logos y del rema es algo que se ha distorsionado.
Lo que yo quiero decirles, ya estamos por terminar, lo que yo quiero decirles es que cuando hablamos de logos, ¿quién es el logos en la Biblia? ¿Quién es el logos en la Biblia? ¿A quién se le reconoce como el logos? A Cristo, ¿verdad? Pero las escrituras, cuando hablamos de las escrituras, a las escrituras se le llama el logos. ¿En dónde Dios nos habla? En el logos. El logos, cuando leemos, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice el rema, no. La escritura, el logos, es inspirada por Dios. ¿Cómo Dios te va a hablar? A través de logos. ¿Y qué es el logos? La palabra de Dios. A veces andamos hablando, no, necesitamos el rema. Necesitamos el rema, porque el rema es lo que la iglesia, no. Necesita usted leer el logos. Usted necesita leer la Biblia. No nos andemos a veces con faramayas de así elevar las cosas. No, necesitamos el rema. La revelación especial. No, la revelación especial son las escrituras. Ahora, si usted quiere decirme que de repente Dios, a través de las escrituras, nos puede enseñar algo especial, sí creo. ¿Le quiere llamar usted el rema? Bueno, no hay manera de comprobar que esa palabra en el griego signifique eso, una revelación especial. No hay manera de comprobarlo. Pero si usted quiere de repente leer las escrituras y de repente le salta algo para una ocasión especial, para un momento crítico que está viviendo, llamemos que Dios entonces le está hablando de una manera especial. Pero lo que yo quiero dejar bien establecido es que el logos es la palabra por excelencia, revelada, inspirada, suficiente para transformarnos, cambiar nuestras vidas. Y cada vez que usted vaya a leer las escrituras, Dios le va a hablar, le va a instruir. Si viene el rema o no viene el rema, no es importante. Eso lo han sacado de las mangas. El logos son las escrituras. ¿Y por qué es importante el logos? Porque es inspiración de Dios. Inspiración de Dios. Entonces, para terminar, algo que necesitamos para que entonces ese logos sea real en nuestras vidas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprender cuál sea, dice, la voluntad del Señor. No seáis insensatos, otros revelan, no seas tonto, otros más fuertes, no seamos estúpidos. Porque el que no sabe la voluntad de Dios, entonces es una persona insensata. Conocer la voluntad de Dios es tener sabiduría. Es tener, entonces, esa sabiduría que el cristiano necesita. Dice, y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Entonces, la palabra insensato significa que no hagamos las cosas sin sentido, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice esto? Dice, porque los días, dice el contexto, más atrás, si ustedes ven más atrás, dice, porque los días, lo que decía Charlie, porque los días son malos, porque debemos de aprovechar bien los tiempos. Que no nos demos el lujo de desperdiciar el tiempo que Dios nos da. Si hoy Dios nos permitió abrir nuestros ojos, que lo aprovechemos para vivir para Dios. Mis hermanos, muchos se levantan, ni piensan en Dios, ni están pensando en vivir para Dios, ni están pensando en vivir para la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice, tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Hagámoslo. Porque no tenemos garantía de la vida que vamos a vivir 10 o 20 años. No sabemos su voluntad oculta. No sabemos si el domingo que viene algunos no estemos aquí.
Tenemos que aprovechar el tiempo. Comentaba con una persona aquí en la iglesia antes de empezar. Necesitamos aprovechar el tiempo porque la gente se está yendo. La gente está muriendo sin Cristo. Y estamos aquí en la tierra para aprovechar eso y estarles compartiendo. Y tenemos que despertar iglesia. Tenemos que hacer una iglesia que comparte la palabra del Señor. Que no digamos, se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi hermano y no le compartí del Señor. No es un pequeño error, no es una faltita, no es algo que híjole, se me pasó. No, mis hermanos, esas personas que se van a la eternidad sin Cristo, estarán ahí por toda la vida, sufriendo y pagando las consecuencias porque no nos atrevimos a compartirles del Señor. Yo insisto, mis hermanos, y les vuelvo a decir, yo veo a muchos escribiendo mensajes en el Facebook, pero no hablan de Dios. Y no hablan de Dios porque tal vez les avergüenza, les pena, yo no sé, pero no se han atrevido a compartir de Dios. Y yo les invito esta mañana, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, está muy bien, pero ahora habla de Dios, que esa sea tu prioridad. Porque si eres capaz de escribir otra cosa y no vas a hablar de Dios, mejor no escribas nada. Pero qué pena y qué vergüenza que Dios dice, mira, te di tiempo, te di vida, te di sabiduría y nunca fuiste capaz de compartir mi palabra. Y la gente se está perdiendo, mis hermanos. ¿Por qué dice que no os embriaguéis con vino? Bueno, esto tiene que ver con el contexto histórico. Antiguamente se creía que se podía tener relación con su deidad de dos maneras primordialmente. La primera era a través de la inmoralidad sexual. Habían diosas, habían sacerdotisas que se prostituían en los templos. Y ellos creían que era la manera de agradar a Dios. Y entonces ellos estaban felices de las orgías, de todas esas abominaciones, supuestamente para agradar a su Dios y estar cerca de Dios. Y la segunda forma era la embriaguez. La embriaguez era un estado de euforia que los llevaba supuestamente a la presencia de su deidad. Pero Pablo está enseñando que la manera de tener comunión con Dios es siendo llenos del Espíritu Santo. Al igual que somos llenos de temor, porque la Biblia habla de ser llenos de temor, somos llenos de ira, somos llenos de enojos, somos llenos de asombro. Y cuando dice que somos llenos, está hablando de que somos influenciados. Somos influenciados por el enojo, somos influenciados por el coraje, somos influenciados por el temor, o somos dominados. Por eso aquí está hablando de tener al Espíritu Santo. Todo creyente, escuchen bien, todo creyente que ha nacido de nuevo, porque me lo han preguntado, oiga, ¿y tendré el Espíritu Santo? Bueno, si no tienes al Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Porque lo quieren relacionar con el bautismo, de hablar en lenguas, y que ese es otro tema. Pero mis hermanos, si usted es creyente, usted se arrepintió de sus pecados, usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted puede ser guiado por el Señor. Lo triste de esto es que a pesar de que tengamos el Espíritu Santo, posiblemente nos resistamos a que el Señor sea el que nos guíe en nuestras vidas. Entonces, ser llenos significa ser controlados por el Espíritu Santo. Ser controlados. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, no es caerse al suelo. No es empezar a brincar. Mira cómo está siendo llena del Espíritu Santo. No, cuando hablamos de la llenura estamos hablando en la medida en que tú cedes tu voluntad y permites que la voluntad de Dios actúe en tu vida, y entonces es el Espíritu Santo quien nos guía y quien controla nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque cedemos. Porque no estamos aquí para hacer lo que nosotros querramos, que nuestros chicharrones truenen, sino lo que Él desea en nuestras vidas. Como Jesús una vez oró: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú
quiere. Y que así oremos nosotros, Señor, no lo que nosotros querramos. Otra manera de definir la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ese viento que llena las velas y hace que las barcas puedan moverse. Esa es la idea. En el griego, llenura es pleró, ser controlados, ser movidos. El Espíritu Santo tiene la fuerza para movernos y guiarnos a su perfecta voluntad. Ojalá caerse, a lo mejor hay tantas manifestaciones hoy en día y que creen que esa es la llenura. No, llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, y ese control lo vemos en una perfección, en un caminar en santidad. Si revolcarnos en el piso nos hiciera más santos, yo me quiero revolcar. Pero eso no es así, eso no sucede, no es bíblico. Ser llenos es permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Que en otras palabras, que ya no mandamos nosotros, pues. Que ya no hacemos nuestra santa voluntad, que ahora vivimos para hacer su voluntad. Que Él haga su voluntad y que nos impulse en la dirección correcta. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es permitir que Él domine tu vida y que te mueva en la dirección que Dios quiere que vayas. Ser llenos es ser influenciados por el Espíritu Santo, es el dominio que tiene sobre nuestras vidas. Y que esta mañana podamos reconocer que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ser llenos de Él. Padre, en esta mañana queremos ponernos en tus manos, Señor. Reconocemos, Padre, que a veces nos resistimos a ti. Presumimos de ser hombres fuertes. Presumimos, Señor, de tener dominio sobre nuestras vidas. Pero no permitimos, Señor, que tú domines sobre nosotros. Tal vez estamos muy lejos de entender lo que es tomar nuestra cruz, Señor. Porque quien toma su cruz, Señor, entonces está dispuesto a renunciar a su vida, a sus planes, a sus deseos. Padre, que esta iglesia sea una iglesia cambiada y transformada. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades. Reconocemos nuestras faltas, Señor, que hace falta mucho por hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tú puedas trabajar en cada uno de nosotros, Señor. Que esta iglesia se parezca cada día más a ti, Señor. Porque estamos siendo transformados a tu imagen, Señor. Y oro, Padre, para que los que no te conocen esta mañana, Señor, hoy puedan ser guiados. Hoy puedan ser dirigidos a tus pies. Y que puedan escuchar, Señor, el mandato de venir al arrepentimiento. Que tú puedas, Señor, tocar sus vidas, sus corazones. Que ellos puedan ver que están a tiempo, Señor, de acudir a ti. Que este es el día de salvación. Hoy, Señor, hoy deseas, Padre, que la gente, Señor, doble rodillas. Que la gente, Señor, pueda entregar su vida, Señor, su corazón. Rendirse a tus pies. Y que puedan saber, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.